espada na mão, caminha cristão e passo a passo eu quero seguir-te. Passo a passo, caminha comigo fazendo o caminho. E estamos todos um bocadinho a dormir. Hola amigos, bienvenidos otra vez aquí a mi canal. Yo soy Kate, una portuguesa viviendo en México, y hoy decidí empezar una nueva sección aquí en el canal, donde quiero platicarles un poco sobre algunas historias que me han pasado, principalmente en viajes. Hoy les quiero platicar un poco sobre un viaje que hice con la escuela a Santiago de Compostela, y donde terminamos 90 niños más los adultos, todos enfermos. Ya les voy a explicar todo qué pasó, por qué estaba con la escuela, por qué algunos terminaron en el hospital y ya vamos a todos los detalles. Para darles algún contexto, los que no conocen, Santiago de Compostela es una ciudad que está al norte de España, en Galicia. Es una ciudad muy conocida porque es donde están los restos mortales de Santiago, un santo de la religión católica, y por lo tanto muchas personas caminan hasta esta iglesia y pueden empezar desde Portugal, Francia, España. A cada uno de estos trayectos le llamamos camino. Tenemos el camino portugués, el camino francés, que duran entre una semana hasta un mes. Este trayecto se debe hacer caminando, y para probar que sí pasaron por cada una de las ciudades, tienen como una carta donde en cada ciudad les van poniendo sellos para simbolizar que estuvieron ahí. Pueden ir a un restaurante y les colocan el sello, a un hostel, lo que sea, pero necesitan tener una prueba de que pasaron por esa ciudad. Ya que se completan los 100 kilómetros mínimo caminando, al final cuando llegan a esta iglesia les dan como un certificado del Camino de Santiago en latín con su nombre. Es muy entretenido porque todo el camino no necesitan mapas. En el camino hay un símbolo de una concha que les va indicando cuántos kilómetros faltan hasta llegar a la catedral y también la dirección que deben llevar. Todo el camino está muy bien marcado. Yo nunca he hecho el camino español o francés, siempre hice 2 veces el camino portugués. Y la verdad es que está muy bien preparado. En el camino tienen muchos lugares donde se pueden quedar con precios muy accesibles. Obviamente las condiciones pueden no ser las mejores, pero es muy accesible. La mayoría de las personas intenta hacer de 20 a 50 kilómetros al día caminando. Es importante saber que no pueden hacer ninguna parte en algún vehículo, en algún coche o autobús, nada. Creo que sí se puede bicicletas y caballos, y las personas lo hacen por muchos diferentes motivos. Puede ser por un motivo religioso, atlético, por una elección personal. No es necesario ser por religión, aunque al final siempre van a llegar a la iglesia donde está este santo. Y aparte el camino está muy tranquilo, muy fácil de seguir sin ningún problema. En mi escuela secundaria, todos los años, en el último año de secundaria, quienes estaban frecuentando la asignatura de ensino religioso, que era mi caso, podían participar de esta experiencia. Generalmente los grupos no eran tan grandes, porque al final no había tantos alumnos que estuvieran en educación religiosa. La primera vez que yo fui, de igual forma, tenía aproximadamente como 14 años. Ya estaba en mi último año de secundaria, en el 2012, y por lo tanto fui como una alumna más. Estuvo muy tranquilo, hicimos la semana completa de caminar. Creo que todavía empezamos como en Portugal y ya después cruzamos a España. Y al final pues llegamos muy bien, recibimos nuestros certificados en latín y todo muy padre. El 2012 mi experiencia como alumna estuvo genial. Llegamos a Santiago de Compostela, pasamos a la iglesia y después nos fuimos a comer en un restaurante ahí muy bonito, todo muy padre. Y claro, como este es organizado por la escuela, obviamente yo supongo que mis papás tuvieron que pagar algo, pero la escuela lo organiza y con nosotros, con los alumnos, se van los maestros
bueno, varios maestros, me imagino como 5 mínimo. Yo mantuve una relación muy cercana con mi maestro de religión y por lo tanto, cuando entré a la preparatoria, me acuerdo que el año siguiente yo no participé y ese año tuvieron el problema de que llovió muchísimo, pero también estuvo bien. Y el siguiente año, cuando yo ya iba en segundo de preparatoria, el maestro, porque yo seguí teniendo clases con él, nos invitó a acompañarle con los alumnos de ese año. Obviamente no como alumna, pero sí como un apoyo, como un adulto extra, para apoyar un poco, como a checar si los alumnos estaban bien, con la preparación de la comida, todo eso. Así que, claro, yo fui también con las personas que estaban en la preparatoria, en ensinos religiosos de ese año. Yo creo que éramos como 4 y pues muy bien, nos fuimos otra vez en la semana de Pascua, ordenamos todas nuestras cosas, nos pusimos de acuerdo con los maestros, cómo iba a ser, quién iba a estar checando los alumnos en la parte de adelante y quién iba a estar atrás para que los maestros supieran dónde empezaba y terminaba el grupo de alumnos. Y yo me acuerdo que ese año fue un año con así diferente de los demás porque tenían muchísimos alumnos. Yo creo que en total fueran 90 personas, aparte los maestros. Así que teníamos que cuidar de 90 niños, eran bastantes. Y pues muy bien, teníamos los maestros, nosotros como voluntarios y pues los acompañamos. Todo empezó muy tranquilo, nos fuimos de autobús hasta la frontera entre España y Portugal y ya de ahí el autobús nos dejó y empezamos a caminar. Yo me acuerdo que la experiencia fue muy divertida porque, bueno, como éramos muchos, muchas veces no podíamos quedarnos en un hostel o algo parecido porque no había espacio. Entonces nuestro maestro muchas veces rentaba como polideportivos, no sé cómo se llama, como espacios donde las personas practican deporte, cerrado, claro. Y pues ahí nos quedábamos durmiendo todos juntos, así abiertos, solo con los saco camas. Y todos dormíamos así juntos, ¿no? Chegámos a Redondela. E pronto, porque a jogar as cartas e a comer. Era muy divertido, estuvo muy bien. También creo que nos quedamos como en una, no creo que sea una iglesia, como un convento, algo así, que usaban precisamente para los grupos grandes que se pudieran quedar ahí. Y una vez más, pues todos dormíamos juntos con nuestros sacos camas, no me acuerdo cómo se llama en español. Y pues estaba muy divertido porque al final eran como 90 niños, más los adultos, más los voluntarios, durmiendo ahí juntos, ¿no? Y pues sí, al final era una experiencia muy bonita porque aprendíamos a vivir en situaciones pues no tan cómodas, ¿no? Como adaptándonos a estar con otras personas. Al principio todo salió perfecto, todo tranquilo, exactamente igual al año en que yo también había participado. Solo que recuerden que ese año había más niños de lo normal. Y me acuerdo que uno de esos días hacía bastante calor, bastante, porque al final estábamos como en abril, marzo, y hacía bastante calor ya. Y por lo tanto, los maestros que estaban acostumbrados a los años anteriores empezaron a preparar la comida muy temprano. Yo me acuerdo perfectamente que la comida era como pasta con huevos, jamón, y crema. Y pues los maestros empezaron a preparar, pero no se acordaron que el grupo era demasiado grande. Entonces, hasta que el último grupo llegó, ya habían pasado como 2 horas. Y la comida pues ahí estaba hecha con crema y huevo, peor. Y estaba en el sol. Pues llegamos, todos empezamos comiendo, ¿ok? Todos teníamos que comer al mismo tiempo. Así que empezamos todos a comer juntos. Yo me acuerdo que en ese entonces yo era vegetariana, no comía ni carne ni pescado. Eso va a ser importante después porque recuerden que yo no comía el jamón. Y pues todo muy bien, comimos, seguimos caminando lo demás del día y pues llegamos de este como convento que les digo donde nos quedamos durmiendo. Generalmente en estas salidas escolares siempre separan los niños y las niñas por obvios motivos, ¿no? Aparte ya son niños como de 14 años, ya es una edad diferente. Y pues nos despertamos, las niñas, nosotras como voluntarias pues íbamos a empezar a ayudar
Y llegamos a la cocina y ahí está como un grupo gigante de chicos, ¿no? Pues de ver qué pasaba, por qué estaban ahí, ¿no? O sea, qué estaba pasando. Y nos dicen, me acuerdo que mis maestros nos dicen que muchos de los niños, principalmente chicos, se habían despertado sintiendo muchos dolores de panza. Algunos también ya empezaban como a vomitar y todo, pues ya estaba como la situación un poco rara. Pero tranquilos, pensamos que era algo pues normal, ¿no? Algunas personas a veces pues no se sienten bien o al final como es caminar mucho, no todas las personas tienen la preparación para eso. Entonces no hicimos como caso, ¿no? Fue como, ok, cuidamos de los niños que no están tan bien y los demás pues siguen. A lo largo del día, más y más niños empezaron a tener los mismos síntomas, pero más graves. Ya empezaban con vómitos, otros empezaron con fiebre bastante elevada, como de 40 grados. O sea, la cosa ya estaba empezando más rara. Una de las voluntarias también se puso muy enferma y como que poco a poco veíamos que los niños pues nos pedían como alguna pastilla porque no se sentían bien o ya no aguantaban caminar y al final hablamos de niños, ¿no? Que tienen mucha energía. Não, a sério que não. Está bem? Sério. E pronto, somos os sobreviventes que vão para o bosque à noite. Stay strong. Com a Ana Dias. E é assim. Y pues así, poco a poco, de los 90 niños y más los adultos, todos empezaron a sentirse mal y a sentirse muy enfermos, ¿no? Algunos más que otros, pero sí, en general todos empezamos a enfermar. Recuerden, estar enfermos con fiebre y pues vomitando y todo eso sin aguantar la comida, caminando 20 o 50 kilómetros al día. O sea, era pedir demasiado y a poco cuando nos deteníamos en alguna parte, los alumnos empezaban como a acostar, dicen que ya no podían más. Ya tuvimos que pedir como algún autobús que pudiera como ayudarlos a avanzar un poco porque se tardaban demasiado y no podían, ¿no? Porque no podemos caminar en la noche. Me acuerdo también que muchos empezaban a estar como muy deshidratados por lo mismo y era extremadamente peligroso porque hacía mucho calor. Entonces también pues tomamos la decisión de los que ya no aguantaban llevarlos del autobús hasta la siguiente parada. Y pues nosotros como voluntarios, yo creo que solo una persona sí se sintió muy mal. Y de hecho, esa voluntaria y algunos de los adultos y de los alumnos también tuvieron que ser llevados al hospital de España y sí quedaron internados algún tiempo. No me acuerdo si también como unos días, una semana, pero sí tuvieron que ir al hospital porque estaban bastante graves. Yo recuerdo que en mi caso yo traté de aguantar todo el camino, sí estaba intentando resistir bastante y sí estaba como tomando pastillas porque me empezaba a doler la cabeza y así, pero sí insistía mucho. Iba con una amiga, ¿no? Que también era voluntaria y nosotros estábamos al final del grupo para checar que nada se quedaba atrás. Y me recuerdo que le decían, no vamos a ir en autobús, yo quiero hacer el camino porque quiero llegar y quiero tener mi certificado, así que vamos a aguantar. Y como ya empezaba a hacerse mucho de tarde y empezaba la noche, pues nos dijeron, entonces dense prisa, tienen que apurar a los niños porque necesitan llegar antes de la noche, o sea, nadie puede caminar en la noche. Entonces imagínense el drama, ¿no? Tenemos niños por todas partes, caídos, deshidratados, no tienen, como no pueden comer nada, tienen que seguir caminando 20, 30 kilómetros al día. Todo un caos. O sea, estaba así, pánico. Pero bueno, por fin, pasado una semana, bueno, me imagino que después de enfermarnos pasaron como 2, 3 días máximo. Y por fin llegamos a Santiago de Compostela, a la ciudad. Hasta hoy me acuerdo que no aguantaba mis piernas, o sea, no se comparaba con la vez anterior que yo había hecho el camino. Yo llegué y todo mi cuerpo me dolía muchísimo. Yo me imagino por lo mismo, por la enfermedad. Ya solo habíamos llegado mitad de los que habíamos empezado porque estábamos todos enfermos. Chegámos a Santiago à noite. É isso.
Y cuando llegamos todos nos sentamos delante de la iglesia y empezamos a llorar. A llorar porque teníamos muchos dolores, porque estábamos demasiado cansados. Psicológicamente fue muy difícil porque imagínense estar con 90 niños enfermos y pues por fin sí pudimos entrar a la iglesia y yo sí obtuve mi certificado. Pero sin duda fue un año muy complicado. Yo no me imagino el maestro que estaba como organizando todo, porque pobre, nadie se espera que esté con un grupo gigante de niños todos enfermos, los papás preocupados en Portugal, y pues no había mucho que pudiéramos hacer, ¿no? Aparte de intentar ayudar quien podía. Yo me acuerdo que pobrecitos, pues estaban chicos, ¿no? Como con 14 años. Muchas veces ya solo pedían como un abrazo y así porque no se sentían bien, ya solo querían descansar y todo. Así estuvo muy difícil, aparte porque estábamos en otro país, ¿no? Aunque esté cerquita. Y bueno, los papás todos preocupados, pero bueno, sí llegamos y el maestro había rentado todo un hotel, chiquito, claro, pero todo un hostel para quedarnos todos juntos ahí. Entonces yo me acuerdo que llegué al hostel y dije, bueno, solo voy a descansar tantito, ya en un rato me despierto y voy a comprar como unos souvenirs a mi familia, ¿no? Unos recuerditos. no, ¿y qué? O sea, no, yo llegué, mi maestro también estaba enfermo, así que él se quedó completamente dormido todo el tiempo, también estaba muy, muy mal. Y recuerden que él era el que había organizado todo, ¿no? Él hacía todos los planes, nos daba la comida en el camino y todo. Entonces, que él no estuviera bien fue terrible porque pues nos quedamos sin ese apoyo, ¿no? Él sí hizo lo mejor que pudo, intentó ayudarnos hasta el último momento, pero pues pobre, ya cuando llegó al hotel, pues al hostel, pues ya estaba, ¿no? Ya se acabó, se quedó dormido. Yo creo que algunos chicos sí fueran al restaurante y yo ya estaba con fiebre cuando llegamos, así que ya no fui, ya me quedé. Y básicamente los 2 días que estuvimos en Santiago de Compostela yo me quedé dormida. Cuando me desperté era como de madrugada, algo así, yo quería salir a comprar algo y obviamente pues no se podía, ¿no? Y imagínense tener tantos niños en un hostel con diarrea, con vómitos, con fiebre, todos necesitaban pastillas, todos se sentían mal. Sin duda que fue muy inolvidable para todos, una experiencia muy complicada. Principalmente cuando se puso malo la persona pues que siempre organiza todo, ¿no? El que planea todo. Pela estrada percorrida, por esse amor, por essa vida. Obrigado pela estrela que há en mí. Y bueno, ya después lo que pasó fue que los que estaban en el hospital, casi todos se tuvieron que quedar más días allá curándose. Sí nos dimos cuenta que era una gastroenteritis. Yo no sé si fue como viral o no sé. Yo me imagino que la comida pues se echó a perder. Y pues llegaron a la conclusión que probablemente habían sido los huevos porque el jamón yo no lo había comido. Porque al final era vegetariana en ese entonces. Y nosotros entonces sí nos regresamos. Yo me acuerdo que unos papás fueron hasta el norte de Portugal a recoger a su hijo, porque pues pobrecito seguro estaba muy espantado, ¿no? Y los papás, me imagino, súper, súper espantados. Y ya llegamos todos otra vez en autobús hacia Lisboa. Yo cuando vi a mi mamá empecé a llorar y la abrazaba y lloraba porque psicológicamente fue muy, muy, muy pesado. Pues creo que ninguno esperaba que pasara todo aquello y menos nosotros porque al final pues les digo que teníamos como 15, 16 años y los otros niños tenían como 14, no era una diferencia así muy grande, ¿no? Que saiba amar e ser feliz.
Y bueno, afortunadamente todos quedaron bien, ya después regresaron también los del hospital a Lisboa, también estaban bien. Sí la pasamos muy mal y fue muy duro. Definitivamente con una gastroenteritis lo último que uno quiere hacer es caminar y caminar y caminar todo el día. Entonces sí fue un año muy sufrido, muy sufrido, pero también por otra parte se quedaron muchas esas memorias, ¿no? También fue muy inolvidable por toda esa situación de sobrevivencia que tuvimos que pasar. Y afortunadamente también los niños eran muy amables, muy tranquilos, lo que también ayudó. Seguramente en ese entonces sí el grupo se unió más por lo mismo de que teníamos que apoyarnos unos a los otros. Más tarde también otra vez me fui con la escuela en otro viaje, pero eso les voy a contar más tarde. Ya no es en España, ya no es en Santiago, pero también fue una experiencia muy bonita. Y recuerdo con mucha alegría, mucha felicidad que tuve esa oportunidad, ¿no? Que la escuela donde yo estaba, y principalmente esos maestros, se dedicaban mucho a hacer actividades diferentes y a hacer que los niños quisieran estar en las clases de religión, que ya no es algo tan común. Les recomiendo mucho que hagan este camino de Santiago de Compostela. Yo algún día me encantaría poder hacer desde Francia hacia España, que es un mes, pero es mucho tiempo. Yo creo que hay que estar muy bien preparada porque sí es toda una experiencia muy diferente. Y bueno, espero les haya gustado mucho la historia. Espero se hayan podido como imaginar toda la situación. Y vamos a seguir con esta sección en el canal. Voy a intentar traerles a lo mejor todas las semanas una historia diferente. No olviden por favor suscribirse al canal. Tenemos que seguir creciendo. Comentar y darle like a este video. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Bye.